gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor. Estamos en Mateo capítulo 20, en una parábola más de estas parábolas del reino de los cielos. Leeremos capítulo 20, versículos del 1 al 16, la parábola de la viña y qué significa trabajar, servir en la viña del Señor. Hemos visto algo curioso en todas estas parábolas que estamos estudiando, y es que, entre otras muchas cosas, el Señor nos está explicando cómo es el reino de los cielos, y es muy diferente a los reinos de esta tierra, ¿verdad? Cada reino, cada nación, cada gobierno tiene sus propias leyes. En nuestra época que estuvimos en el seminario, mi esposa y yo, después de 3 años de vivir en California, recuerdo cuando regresamos aquí, y el primer día de coger el auto y empezar a conducir, quise atravesar el semáforo en rojo hacia la derecha. Allí se puede, aquí no. Cada norma, cada país tiene sus propias leyes y no puedes aplicar las leyes de un lugar a otro lugar porque no van a ser idénticas. Cuando el Señor nos da estas parábolas del reino de los cielos, nos está explicando cómo funciona el reino de los cielos, cuál es la naturaleza del reino de los cielos, cuál es la economía del reino de los cielos, cuáles son las prioridades en el reino de los cielos, cómo Él gobierna ese reino de los cielos. Quisiera poneros otra ilustración en la que estaba meditando en esta semana. Tenemos una postal de Navidad que nos envió un amigo en el cual aparece, es una foto familiar. Este amigo nuestro, pastor en Estados Unidos, casado con 4 hijos, sus hijos ya casados, con nietos, quisieron hacer una foto familiar donde apareciera toda la familia. Se les ocurrió ponerse por orden de altura, del más alto al más bajito, haciendo una fila bien larga. Es una foto bien bonita. Aunque él es el abuelo, sigue siendo el más alto. No sé cómo se lo ha hecho. Y luego venían sus yernos, sus hijas y los nietos, desde el más mayor al más pequeñito. Ibas contando las edades, ¿verdad? 6, 4, 3. Claro, el último era un bebé. Un bebé de apenas unos meses. No ibas a poner el bebé allí en el suelo, ¿verdad? El último de la fila. ¿Dónde apareció en la foto el bebé? En brazos de su abuelo. El primero. En primer plano. Y yo cada vez que veo esa foto, me acuerdo de estas expresiones de la parábola, ¿verdad? El último será el primero. El último será el primero. El reino de los cielos se rige por otras normas que a veces nosotros no podemos comprender, superan nuestra inteligencia, superan nuestra lógica, superan incluso nuestro concepto de lo que es justo o injusto, y esto pasa cuando nos acercamos ahora a esta hermosa parábola de la viña del Señor. En esta ocasión nos está enseñando el Señor más sobre su concepto de la justicia, de la gracia, de la bondad, del amor. El Señor Jesucristo muchas veces nos presenta estos principios. Hemos leído en Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquellos que en su propia opinión deben estar al frente, como aquel joven rico, resulta que son los últimos, porque no han comprendido la esencia del Evangelio. Mateo 20:16, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y esta enseñanza se repite una y otra vez en los Evangelios. Mateo 18:4, todos lo conocéis. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14, hablando de esa parábola del rico, del fariseo y del publicano. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Y vemos esta realidad en el mismo ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Humillarse al grado sumo. Humillarse tomando forma de siervo y caminando hacia la cruz. Y nos dice Filipenses 2, que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo va a ser el reino de los cielos? ¿Qué significa servir al Señor Jesucristo? ¿Cómo lleva a cabo Cristo ese gobierno de su iglesia? ¿Qué leyes rigen el reino de los cielos? Y nos encontramos esta parábola sencilla pero chocante para nosotros. Vamos a leer Mateo 20, en primer lugar versículos del 1 al 7. Mateo 20, del 1 al 7, dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Fijémonos en esta frase que se repite varias veces: id vosotros también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Muchas cosas interesantes en este pasaje. Lo primero que nos llama la atención es que el Señor, que es este padre de familia, que está invitando a trabajar a su viña, habla de su viña, compara el reino de los cielos con una viña. Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es comparado con una viña que el Señor cuida, que el Señor nutre y sustenta. Su iglesia es esa viña en la parábola. El Señor es el que la siembra, el que la riega, el que la poda, el que la cuida constantemente, y nos invita a nosotros a participar de ese cuidado de su viña, del reino de los cielos, a participar a su lado en ese trabajo, porque hay mucho que cortar, hay mucho que recoger, hay mucho que hacer en el reino de Dios. Somos invitados por Él a trabajar en su viña, bajo sus órdenes, sus instrucciones. Recordemos en primer lugar que su viña no es tuya, no es mía, no es nuestra, no es de los pastores, no es de los diáconos, no es de ningún ser humano, es del Señor. Y como siervos del Señor lo que tenemos que hacer es seguir fielmente las instrucciones que el Señor nos ha dado. Hacer aquello que a Él le agrada, buscar aquello que a Él le agrada, no lo que a nosotros se nos antoja. Es su viña. Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estás en la viña del Señor? ¿Estás pensando lo que a Él le agrada? ¿Estás repitiendo lo que Él te ha dicho? ¿Estás buscando agradarle a Él? ¿O sigues buscando tu propio deleite, tu propio capricho, tus propias metas? ¿Para quién vives? ¿Para ti o para Él? ¿Para servirte a ti, a tu propio corazón? ¿Para servirle a Él? Aquello que Él te ha dicho que hagas. ¿Para quiénes son tus pensamientos? ¿Para quién es tu tiempo? ¿Para quién es tu dinero? ¿Para quién es tus metas en la vida? Tus sueños, tus propósitos, tus grandes logros. ¿Quién es el Señor de tu corazón? Porque si estás en tus asuntos, solamente te preocupa aquello que a ti te preocupa. Si estás en su viña, estás sirviéndole a Él. Tu deleite es agradar a tu amo, trabajar para tu amo y que la viña se multiplique, fructifique para gloria de tu Señor. ¿A quién estás sirviendo?
quiere el Señor que estés en su viña, en la viña del Señor. ¿Has escuchado la voz de Dios invitándote? Ves a mi viña. Fijémonos cómo usa el Señor esta expresión. La iniciativa es suya. La iniciativa es de Dios. Dios se acerca a aquellos jornaleros que están desocupados y les dice, id a mi viña a trabajar. La invitación es de Dios, la iniciativa es de Dios, la dirección es de Dios. Esta debía ser una imagen muy típica en aquel tiempo. Puede que vosotros hayáis visto imágenes parecidas. Yo recuerdo en mi época de seminario, sobre todo en California, me levantaba muy pronto en la mañana, cogía el coche para ir al seminario y me cruzaba con grupos grandes, 20, 30, 50 personas mexicanos que estaban esperando en una esquina a que una camioneta les recogiera para ir a trabajar. Y muy pronto en la mañana paraba una furgoneta y cargaba a 5 hombres, 10, lo que aquel hombre necesitara para ir a trabajar. A veces era para recoger aguacates o para construir un granero, lo que fuera. Y volvía del seminario al mediodía y aquel grupo de 50 a lo mejor eran 20, pero seguían esperando, con la esperanza de que alguien aún pararía para ir a trabajar a algún rancho y sacar un dinerito aún en aquel día. Y a veces era tarde y seguías viendo a 4 o 5 que seguían esperando en aquella misma esquina. La imagen que nos presenta aquí esta parábola es curiosa, porque este amo de la viña no sale a primera hora de la mañana y trae 100 hombres a trabajar a su viña, sino que constantemente está trayendo hombres a trabajar a su viña, a todas las horas del día. Mal negocio, mala planificación, diríamos. Esta parábola no tiene tanto que ver con la rentabilidad, sino con la gracia del amo de la viña. A unos los llama a primera hora de la mañana. Recordemos que los judíos contaban las horas de forma diferente. Cuando salía el sol empezaba a contar el día. La primera hora de la mañana, la segunda, la tercera, hasta que se ponía el sol, aún era jornada laboral. Nos dice que algunos los llamó incluso a la 1/10, a las 5, 6 de la tarde, cuando solo queda 1 hora para trabajar, 1 hora para que se ponga el sol, aún va a buscar obreros para ir a trabajar a su viña. Y al primer grupo a las 6 de la mañana les dice, os voy a dar 1 denario. Pero a partir de ahí la parábola nos pone la incógnita, porque a los demás, a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, les dice, id a trabajar a mi viña y os daré lo que sea justo. Ahí, ya nos ha dejado ahí con la duda. Hasta que no lees toda la parábola no sabes lo que sucede, ¿verdad? Id a trabajar en mi viña y yo os daré lo que sea justo. Vuestro corazón estará contento, estará satisfecho. Ir a trabajar. Ir a trabajar. Pero aún parece que había más trabajo. Mateo 20, versículos 6 al 7. Cuando falta 1 hora para acabar la jornada, aún va a la plaza, se encuentra con esos hombres y les dice, ¿qué hacéis aquí todo el día desocupados? Es que nadie nos ha contratado. Estaban allí jugando a las cartas o al dominó. Es que nadie nos ha contratado, estamos aquí esperando. Id vosotros también a trabajar a mi viña. Id vosotros también a trabajar a mi viña. Hermanos, no nos equivoquemos. Repito, esta parábola no tiene tanto que ver con la rentabilidad del trabajo de esos obreros. Esta parábola tiene que ver con la gracia, la misericordia, la bondad, la generosidad del amo de la viña. Así que Dios no te llama a su servicio porque te necesite, sino porque tú necesitas trabajar para Él. Tú necesitas servirle. ¿O no anhela tu corazón participar de algo grande? El corazón humano está siempre soñando con eso. Unos lo llaman patria,
es mejor que dar la vida por la patria. Otros le ponen las siglas de un partido político. No, yo es que estoy dedicado en alma y cuerpo. Otros le ponen el nombre de una gran empresa. Participo en... Soy de tal empresa. Estamos en 600 países. No sé si hay tantos en el mundo, pero estamos en todo. Es internacional, grande, productividad. No sé. Nuestro corazón anhela participar, ser parte de algo mucho más grande que yo. ¿O no? Y todo eso, hermanos, no son más que sucedáneos del reino de los cielos. Dios te está llamando a participar de lo más grande, lo más excelso, lo más increíble, lo único que perdura, que de verdad está en todas las naciones del mundo y es eterno. Ven a servirle a su viña. Ven a trabajar para Él, en alma y cuerpo. No es que Él te necesite, es que tú le necesitas. Es que tú necesitas servirle a Él. Dice nuestro querido Charles Spurgeon, no nos pone a trabajar porque necesite obreros, sino porque nosotros necesitamos trabajo. No nos llama porque requiera de nosotros, sino porque nosotros requerimos ser llamados. Requerimos ser llamados. ¿O no crees que Dios va a hacer todo lo que quiera hacer contigo o sin ti? Ay, a veces tenemos ese síndrome de pequeño Mesías, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a hacer, Señor, si no estoy yo? Pobrecitos de nosotros. Evidentemente Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Pero es un gozo, es un privilegio que quiera usarte a ti. Que te tenga en sus manos como instrumento para lograr aquel propósito. Es un gozo y es un privilegio para ti. Es parte de su plan y de la expresión de su bondad el que Dios quiera usarnos. O Dios no se propuso en su corazón salvar a Nínive. Sí, Dios se propuso en su corazón salvar a Nínive. Dios no podía haber enviado huestes angélicas para predicar las buenas nuevas a los ninivitas y hubieran escuchado el mensaje del Evangelio. Claro que sí. Pero Dios se propuso salvar a Nínive usando a Jonás. No me preguntes por qué. Yo no lo entiendo. Porque más que leo el libro de Jonás, digo, Señor, pero qué trasto de profeta. Más gloria para Dios que con un mal profeta desmotivado y un sermón pésimo, Dios salvó a toda la ciudad de Nínive. Más gloria para Dios, a su soberanía. Más gloria para Él. Así que Dios va a hacer aquello que se proponga, contigo o sin ti, pero quiere hacerlo contigo. Y ahí encontramos nosotros nuestro gozo tan grande. Dios nos contrata, nos llama para trabajar en su viña, a su servicio. Pero somos nosotros los que trabajamos con Él, no es Él el que trabaja con nosotros. Qué tema tan complicado, ¿verdad? A veces nuestros propios deseos, nuestro propio corazón va en una dirección y luego esperamos que Dios nos acompañe. Cuando debiera ser al revés, buscar la dirección del Señor. Y, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? No nos confundamos entre el Señor me ha dicho y el Señor me ha dicho. No nos confundamos. Nosotros trabajamos para Él. Nosotros trabajamos con Él. Nosotros le servimos a Él. Y en la viña del Señor hay muchos trabajos por hacer. Unos están podando, otros regando, otros recolectando. Así en la iglesia del Señor hay muchas cosas por hacer. Muchos ministerios. Y tal vez no sepas qué hacer, pero Él sí. Tú vas a servirle a su viña y entonces esperas su dirección, esperas su instrucción. Él sí sabe lo que hay que hacer. Él sí sabe que estás desocupado y que vas a encontrar gran gozo en servirle. Él sí sabe de qué necesitas, qué palabras, qué herramientas. Él te enseñará qué es lo que debes hacer.
De nuevo escribe en un sermón Spurgeon: si vienes a la viña del Señor, querido amigo, trabajarás con Dios y así serás ennoblecido. Eso me parece a mí que es lo más maravilloso de nuestro servicio, que somos colaboradores suyos. Inclinar el tallo voluble de esa viña y descubrir una mano todopoderosa trabajando suavemente con la nuestra. Tomar la podadera y cortar la rama demasiado extendida y sentir que hay un cuchillo más agudo que el nuestro, también cortando a la par que nosotros. Tomar la pala y cavar alrededor de la vid y sentir en todo momento y saber que hay un obrero secreto cavando más profundamente que nosotros, haciendo eficaz nuestro trabajo. Felices aquellos hombres que tienen a su Dios trabajando a la par junto a ellos en su viña de esta manera. Dios nos llama a trabajar en su viña, pero recordemos que es Él el que toma la iniciativa. Nos dice la parábola en el versículo 1 que el padre de familia sale por la mañana. De nuevo en el versículo 3 que salió cerca de la hora tercera. Versículo 5, salió otra vez a las horas sexta y novena. Versículo 6, saliendo cerca de la hora undécima. Es el padre de familia el que sale y contrata obreros para su viña. Es Dios el que sale a tu encuentro. Y aquellos que somos del Señor podemos decir que hemos escuchado la voz de Dios hablando en nuestro corazón, que nos ha dicho: tú ves a servirme a mi viña. Y hemos respondido: sí, Señor, voy. Porque tú y yo necesitamos desesperadamente servirle a Él. Necesitamos escuchar su voz llamándonos. Y al trabajar para Él es cuando nuestra vida cobra gozo, esperanza, sentido, alegría, futuro. Como dice ese antiguo himno evangélico que muchos conoceréis: placer verdadero es servir a Jesús. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús. Servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Dios nos contrata para trabajar en su viña. Dios nos llama para trabajar en su viña. Y creedme, cuanto antes mejor. Ojalá tú puedas ser de aquellos que dicen: a mí me llamó a las 6 de la mañana. Cuanto antes en tu vida, mejor. Cuanto antes en el día, mejor. Esta parábola, podemos hacer dos lecturas, entiendo yo, en cuanto a este tema. Por un lado, evidentemente los judíos, los fariseos están escuchando. Ellos de algún modo son los que han sido llamados antes en el tiempo, antes a servir al Señor, y ahora, en el tiempo del Señor Jesús, está llamando también a los gentiles después a trabajar a su viña. Y aquí nos podemos encontrar con el criticismo de los fariseos, ¿verdad? Estos también parte del pueblo de Dios. Pero podemos hacer otra lectura, hablando de épocas de la vida. Algunos de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor bien pronto en la mañana, en nuestra niñez, en nuestra más tierna juventud. Y hemos dedicado toda nuestra vida, de sol a sol, a trabajar al servicio del Señor. Otros han sido llamados a las 9 de la mañana, en su juventud. Tal vez lamentan haber perdido algunos años dedicándose a las cosas del mundo. Otros han sido llamados a la edad adulta, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Otros han sido llamados a la hora undécima, a las 5 de la tarde. Si solo queda una horita, si ya casi se va a hacer de noche, en su vejez, en sus últimos años. Recuerdo cuando me bauticé, yo tenía 12 años, me bauticé con 8 hermanos y hermanas más. Una hermana que se bautizó, la señora Amparo,
La recuerdo a mi lado, antes de ser bautizados. Una señora mayor, la tez curtida, el cabello blanco, era ciega. La acompañamos de la mano para entrar dentro del agua. Conoció al Señor en sus últimos días. A las 5 de la tarde, el Señor le dijo, tú también, ven a trabajar a mi viña. Ya se acercaba la noche, el ocaso del día. Pero qué gozo contemplar aquel corazón rendido a los pies del Señor. Qué gozo tan grande. Era saludarla, era verla, y enseguida te estaba hablando de su Señor, de su Salvador, de su fe preciosa. ¿Qué me diríais de aquel ladrón en la cruz? Para él sí que se estaba haciendo de noche. Le quedaban minutos y en cambio el Señor le llamó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto trabajo pudo hacer para Cristo este hombre? ¿Cuánto tiempo pudo servir en la viña del Señor? Una frase. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que ha quedado registrado en las Escrituras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios nos ha llamado a trabajar a su viña. Y uno de estos es tu grupo. A las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a última hora de la tarde. Hemos sido llamados en momentos diferentes de nuestra vida, pero con un mismo propósito, servirle, trabajar para Él, agradarle a Él. Dios nos ha llamado a trabajar. Hermanos, y esto es principal entenderlo, no nos ha llamado a seguir con nuestras cosas, nos ha llamado a trabajar. ¿Os imagináis aquellos que están en la plaza jugando al dominó y llega el amo y les dice, vosotros venid también a trabajar a mi viña? Llegan aquellos a la viña y siguen jugando su partida de dominó. ¿Verdad que no? Que es impensable. Si llegan a la viña del Señor es para trabajar al Señor, para servir al Señor, para agradar al Señor, para que sea glorificado con todo lo que hagan. Si has sido llamado por el Señor, no es para seguir en tus cosas. Es para que Él sea lo primero, en tu corazón, en tu pensamiento, para que le sirvas, para que le sirvas. Reflexionemos, hermanos, ¿es el Señor lo primero en mi corazón? ¿Lo primero en mi pensamiento? ¿Lo primero en las metas de mi vida? ¿Es a Él en primer lugar a quien quiero agradarle con todo lo que hago, con todo lo que decido? Con todo lo que pienso. Y por supuesto que sirviendo al Señor, en la viña del Señor, hay momentos de gozo, momentos de refrescarse con el agua del pozo y de reír un rato. No quisiera que este sermón pareciera un llamado al activismo cristiano. Servimos al Señor con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, con nuestra energía, con nuestra juventud. Servimos al Señor porque no hay nada más deleitoso que servir al Señor. Se trata de encontrar el mayor placer en servirle a Él, más que en cualquier otra cosa de esta vida. Si no es así, cualquier cosa que hagas para el Señor va a ser una pesada carga. Y no queremos ser fariseos, no queremos ser religiosos. Encuentra tu máximo gozo en servirle a Él. En servirle a Él. Hay mucho por hacer. ¿Cuál es tu disposición? ¿Dónde está tu ilusión, tu tiempo, tu energía? Hermanos, hay mucho por hacer en la iglesia. Hay almas que pastorear. Hay ministerios que llevar a cabo. Hay retos y metas. Y puede que se te acerque un pastor, un diácono y te diga, ¿puedo contar contigo? ¿Está tu corazón dispuesto a servir al Señor en su viña? Hay hermanos abatidos que necesitan una palabra de consuelo. Hay gente nueva en la fe que necesita una palabra de instrucción. Hay un vecino, un amigo que tiene preguntas sobre la fe y necesita respuestas. ¿Estás sirviendo a tu amo, tu Señor, en su viña?
a su servicio. Espero que sí y que lo hagamos bien. Qué vergüenza para nosotros si ahora llegara un ejército de ángeles, 300 ángeles llamando a la puerta. Dejadnos entrar. A ver, ¿esto es la Iglesia Evangélica de la Gracia? Sí. Chatos, ya nos encargamos nosotros. Qué vergüenza, ¿verdad? El Señor ha cambiado de plan, ¿sabes? Ha visto que... No, que esto no funciona, ¿eh? Ya nos encargamos nosotros, podéis descansar. No, el Señor nos ha puesto a nosotros, pecadores redimidos. Pecadores redimidos. A veces tan incapaces como Jonás, pero nos ha puesto a nosotros para ser instrumentos de aquello que Él quiere hacer para su gloria. Esta es una labor que ha sido encomendada a nosotros: evangelizar a los perdidos, aconsejar a los heridos, enseñar a los niños, instruir a los jóvenes, servir a los hermanos. Y hay mucho que hacer, tareas espirituales, tareas físicas. Hay un local que limpiar, hay que hacer pasteles, hay que organizar ministerios. Todo por el bien y el crecimiento del reino y la extensión del Evangelio. Para que aquellos que no conocen le conozcan y aquellos que le conocemos le conozcamos más y nos maravillemos más de su Evangelio. Tengamos corazones dispuestos. Heme aquí, Señor. Estoy a tu servicio. A tu servicio. Y entonces llega esa expresión. Esta es la que más tal vez inquieta en esta parábola. Y yo os daré lo que sea justo. Yo os daré lo que sea justo. La paga es de Dios. Hermanos, nos equivocamos si estamos sirviendo en la viña del Señor y esperamos paga de alguno de los jornaleros. ¿Verdad? Nos equivocamos si estamos sirviendo al Señor y esperamos una paga, una retribución que sea humana. Hoy voy a hacer este ministerio porque recibiré el aplauso de mis hermanos o porque está muy bien visto. Nos equivocamos mucho si realmente queremos servir al Señor y no estamos esperando paga del Señor, sino una paga terrenal. No nos equivoquemos. Si sirves de verdad al Señor en la viña del Señor, espera la paga del Señor. Espera una paga espiritual, una retribución espiritual. Está en sus manos el darte aquello que es justo. Leamos versículos 8 al 16. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, los que acababan de llegar son los que primero cobran. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. El jornal del día entero. Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Señor manda a su mayordomo que empiece a pagar, todos los jornaleros hacen fila, desde el que llegó último hasta que el que empezó a trabajar desde el primer día. Cobran los primeros un denario, los que llegaron cuando faltaba una hora para que se hiciera oscuro.
Luego los que trabajaron a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, todos reciben un denario. Los que llegaron a las 9 de la mañana, un denario. Claro, los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana ya se están frotando las manos, ¿verdad? No veas. Si estos han trabajado una horita y les ha pagado un denario, nosotros que hemos trabajado 12 horas, ¡buah! No veas lo que nos va a dar. Y cuando llega su turno se les da un denario. A nuestros ojos, según nuestro criterio, qué injusto, ¿verdad? Pero qué respuesta de este padre de familia. ¿No puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿Te enfadas porque soy bueno, porque soy generoso? ¿Acaso te he hecho a ti alguna injusticia? ¿No convenimos tú y yo un denario y aquí tienes un denario? ¿Te enfadas porque yo soy bondadoso, generoso con los demás? Así es nuestro corazón, así es nuestro concepto de la justicia muchas veces. Nuestro concepto de la justicia muchas veces no tiene nada que ver con la justicia, sino con el egocentrismo. A mí no se me ha tratado lo suficientemente bien. A mí no se me ha dado lo que yo merecía. Cuidado, cuidado. Aquellos que trabajaron una hora recibieron un denario. Aquellos que trabajaron todo el día recibieron un denario. Así con nosotros, el Señor nos dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Aquellos que son llamados por el Señor a trabajar en su viña, en su vejez, cuando les quedan poquitos años de vida, son los primeros que cobran, son los primeros que llegan ante el trono de la gracia. Y el Señor les da de su bondad, de su generosidad. Aquellos que hemos estado desde primera hora de la mañana, toda la vida sirviendo al Señor, seremos los últimos en llegar, pero el Señor nos va a dar la misma paga. La misma paga. Y hermano, no pienses por nada del mundo que tú mereces más de parte del Señor que tu hermano. Por tu dedicación o por tu madurez espiritual o por el tiempo que llevas trabajando para el Señor. Repito, en el capítulo 19 hemos visto de ese joven rico que aparentemente conoce la ley, pero realmente no conoce la esencia del Evangelio. Las leyes que rigen el reino de los cielos no son las nuestras. No pienses que Dios es injusto porque a otro le está dando toda la paga, un denario. No pienses que está haciendo algo injusto por tu propio criterio de lo que es la justicia, porque nuestro concepto de la justicia también está distorsionado por nuestro pecado. Vienen los niños corriendo y te piden merienda. ¿Me das pan? ¿Me das chocolate? Les das un trozo de chocolate a un niño, el niño está contento con su trozo de chocolate. ¡Oh! Hasta que ve el trozo de chocolate que le has dado a su hermano. ¡El suyo es más grande! ¡Es injusto! ¿Cierto? No, eso no pasa nunca, ¿verdad? Nuestros niños son santos también, ¿sí? Nuestro concepto de la justicia está distorsionado. Injusto quiere decir que yo merecía más y yo merecía ser tratado de otra manera. Pero si Dios te trata de forma justa a ti, déjale que sea generoso con quien quiera ser generoso. ¿Y qué si tu hermano ha trabajado una hora en la viña del Señor y llega al reino de los cielos y recibe todas las bendiciones del Señor Jesucristo? ¿Vas a llegar al cielo tú quejándote? Señor, yo he trabajado 50 años para ti, ¿a mí me darás algo más? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios paga a todos un denario porque Dios es inmensamente rico. Si leemos esta parábola con mentalidad de empresario, rápidamente diremos, este negocio se arruina seguro. Si estos han trabajado una horita y les está dando el jornal de un día entero, esto se viene abajo, esto no puede funcionar. Dios es inmensamente rico e inmensamente generoso. Y sí, los que solo han trabajado una hora les da el jornal completo. Un día de paga completo.
por su bondad, por su misericordia. Y no te atrevas a levantar la voz y decirle a Dios, eso es injusto, porque si Dios tuviera que darte lo que es justo, te daría el infierno. Tú también, aunque dediques todos los días de tu vida a servirle a Él, tú también eres objeto de su gracia y de su misericordia. Dios paga a todos los que le sirven un denario entero, porque no nos puede dar menos que un denario, porque tú y yo necesitamos un denario. La salvación en Cristo Jesús, la vida eterna, el perdón de los pecados, el gozo de la salvación, el Espíritu Santo en nuestros corazones, el carácter del Señor Jesucristo, el banquete celestial. Tú y yo necesitamos eso completo. No nos puede dar menos. No puede darle a unos esa paga perfecta y preciosa y a otros darles menos. O vas a recibir tú la vida eterna y tu hermano, porque ha servido al Señor menos tiempo, la vida casi eterna. O vas a recibir tú el perdón de los pecados porque le has servido toda tu vida y tu hermano cuando llegue al cielo va a recibir el perdón de casi todos los pecados. ¿Verdad que no? Tú necesitas un denario completo y tu hermano necesita un denario completo. No puede haber otra paga. Todas las bendiciones de Cristo Jesús. Todas. Todas. Para ti, para mí, para aquel que en una cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, trabajemos en la viña del Señor. No por activismo, por amor. No por religiosidad, por devoción. No por hacer méritos, sino porque servimos al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Porque hemos sido llamados por Él para trabajar para Él, para agradarle a Él, para avanzar el reino, para que la viña traiga grandes frutos espirituales para su gloria. Porque no hay mayor gozo para nosotros y no hay mayor sentido para nuestra existencia que participar en algo tan grande como es el reino celestial. De nuevo las estrofas de un antiguo himno que conoceréis. Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajemos para el Señor, sirvamos a nuestro amo y nuestro Señor con todas nuestras fuerzas. Pero de nuevo, no pienses que por trabajar más vas a recibir más. No puedes recibir más que un denario. Todas las bendiciones en el Señor Jesucristo. Así también nosotros, leemos en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, podréis decir, siervos inútiles somos. Pues hicimos lo que debíamos hacer. Hicimos lo que debíamos hacer. Haz aquello para lo cual Dios te ha comprado, te ha preparado, te ha diseñado para servir en su reino. Y no esperes que los ángeles aplaudan cada 5 minutos por las cosas que haces para el Señor. Esta mañana cuando nos hemos levantado nos hemos peinado, ¿verdad? Espero que sí, casi todos. Nos hemos peinado y después de peinarte y mirarte en el espejo y ver el resultado, no te pones a cantar alabanzas al peine. ¡Oh, peine maravilloso! Y lo cuelgas en tu casa, lo pones en una vitrina, ¿verdad?
Jamás había visto milagro así. Sin embargo, esperamos a veces esa reacción de parte de Dios. Señor, mira lo que he hecho. Mira qué servicio, mira qué maravilla, mira qué... Esperamos que Dios nos alabe y que los ángeles canten. Nuestra actitud debiera ser la de esforzarnos mucho en su servicio y luego decir, siervo inútil soy. Porque para esto he sido comprado. Para tu servicio, para tu gloria. No para que los hombres me miren a mí, para que los hombres te miren a ti, Rey excelso. Cuidado con nuestras oraciones. Predicamos el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia es muy evidente para nosotros cuando hemos vivido vidas desordenadas, llenas de pecado, y el Señor nos rescata, nos restaura, pero nos es más difícil comprender el Evangelio de la gracia cuando vivimos vidas de servicio, porque qué fácil podemos caer en confiar en nuestros propios méritos delante del Señor y orar al Señor diciendo, Señor, ¿no me vas a contestar esta oración? Mira que he estado 30 años de cristiano evangélico, que no falto los domingos. Mira, Señor, que sirvo en la escuela dominical, sirvo enseñando a los niños, sirvo en el ministerio de limpieza, sirvo en la cafetería, sirvo... Señor, mira que evangelizo a todos mis vecinos. ¿Y no me vas a contestar que sí? Nos cuesta mucho más comprender el Evangelio de la gracia cuando pensamos que vivimos vidas muy correctas y que lo que tenemos lo tenemos por nuestro servicio, no por su bondad. Seamos verdaderos siervos del Señor, trabajando en la viña del Señor. No pienses que por trabajar mucho vas a recibir más. No pienses tampoco que por estar pasivo vas a recibir lo mismo. Porque aquellos que Dios llama a trabajar en su viña, trabajan en su viña. Quiere el Señor que tu corazón esté latiendo por desear servirle. Qué señal tan hermosa de que has sido llamado, comprado para su servicio. Que tu corazón lata deseando servirle, de 1000 maneras diferentes, con tus aptitudes, servirle a Él, dedicarte a Él. Y si aún no estás en la viña del Señor, ven. No hay obra más noble ni paga mejor. Ven. Aunque sea la última hora del día, ven. Aunque te hayas dedicado demasiado a tus propios asuntos, ven. Aunque pienses que es un despilfarro de gracia que el Señor tenga tanto favor para contigo, ven. Aunque creas que eres demasiado joven, ven. Demasiado mayor, ven. Demasiado pecador, ven. Es su viña. Es Él el que llama. Es Él el que te va a pagar lo que es justo. Pero no hay mejor lugar donde está. Ven tú también a mi viña, dice el Señor. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y tu gracia que supera nuestro entendimiento. Gracias por habernos llamado a tu servicio. Aquellos que estamos bajo tus órdenes, bajo tu señorío, que estamos en tu reino, tenemos por sumo gozo, Señor, ser contados entre tus jornaleros, entre los soldados de tu ejército, entre los siervos de tu casa. Señor, gracias por habernos llamado, gracias por la bondad y la gracia que tú has derramado sobre nosotros, y gracias porque no hay placer más grande que estar sirviéndote a ti y saber que tú te complaces en el trabajo de tus siervos. Que sean tuyas, Señor, nuestras acciones, que sean tuyos nuestros pensamientos, que sea tuyo cada latido de nuestro corazón, que sean tuyos nuestros sueños y metas, que sean tuyos nuestras conversaciones, nuestras relaciones, que sean tuyos, Señor, hasta el último aliento de nuestro ser, porque tú nos has llamado, nos has comprado, nos has redimido.
Señor, y aquellos que aún no están a tu servicio, que escuchen tu voz de forma clara en sus corazones, diciéndoles, ven tú a servirme en mi viña. Y respondan ese llamado con entrega, con devoción, con amor, con entusiasmo. Gracias, Señor, por los retos que pones delante de nosotros, porque vemos tu guía, tu protección, tu cuidado constantemente. Gracias porque tu viña sigue creciendo, sigue fructificando y vamos a ver gran cosecha. Vamos a ver frutos recogidos para tu gloria. Te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.